Entonces, vamos a comenzar con los extremos relativos y vamos a trabajar también con funciones de varias variables, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí extremos relativos. Vamos a tener un par de definiciones de teoremas para ver las relaciones que hay y demás, y luego vamos a ver cómo podemos calcularlos exactamente. No lo vamos a hacer todavía con Lagrange, es decir, no vamos a tener restricciones. Eso lo veremos en la siguiente clase, que es cuando meteremos ya restricciones. Que parece una cosa teóricamente sencilla, pero cambia mucho el tipo de estructura que debemos seguir cuando trabajamos con restricciones. Entonces, vamos a trabajar con una función f, como hemos dicho, que va de a contenida en Rn en R. Y entonces vamos a definir qué pasa para distintos elementos de A. Es decir, dado un punto A perteneciente a A, decimos que ese punto A es un máximo si podemos extender la notación habitual. Claro, lo que significa máximo es que todos los puntos que están cerca del punto A, la función toma un valor más chico. Y ahora, ¿cómo hacemos eso en varias variables? Pues lo que decimos es, si existe una bola de centro A y radio R, si queremos poner el R mayor que 0, bueno, se sobreentiende, tal que para todos los puntos que están cercanos, y con cercanos nos referimos en esta bola abierta, se verifica que f de x es menor o igual que f de a. Y eso es para todo punto x que yo coja de nuestra bola abierta. Ahora diremos que es un mínimo si tenemos una definición análoga pero cambiando la desigualdad. Es decir, mínimo si existe de nuevo una cierta bola abierta de centro en el punto en el que yo estoy estudiando y radio R, también con el radio R mayor que 0, tal que se verifica que f de x es mayor o igual que la función f en el punto A. Y esto de nuevo es para todo punto x de nuestra bola de centro A y radio R. En ambos casos, me da igual que sea un máximo o un mínimo, el concepto general es el de extremo relativo. Es decir, si A es un máximo o mínimo, lo llamamos extremo relativo. Y hay un caso que podemos afinar un poco más, que es que aquí también hay muchas notaciones distintas, porque hay gente que no hace una distinción con el menor igual o el menor cuando llama algo extremo o extremo estricto, depende. Si utilizas la palabra estricto, entonces sí estás haciendo una distinción con el menor igual y el menor estricto. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si además f de x es distinto de f de a para todo punto x perteneciente a nuestra bola, el mínimo, bueno, el extremo relativo mejor, es estricto. Y con esto definimos tanto al hecho de que algo sea un máximo estricto o un mínimo estricto. Vamos a ver también que hay muchas veces que la gente, en vez de utilizar el concepto de
extremo relativo lo llama extremo local. Lo mismo es que es lo mismo, depende de cuestión de gusto. ¿De acuerdo? Sí es verdad que tenemos también el concepto de absoluto. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es trabajar con una cierta bola, ¿verdad? Pero el extremo A es global o absoluto si se verifica para todo punto x del dominio de la función. Ponemos dominio de la función porque, bueno, que a lo mejor es simplemente Rn, o a lo mejor es el abierto A, o a lo mejor es un conjunto menos, depende. Pero la única diferencia de dentro de los extremos relativos, podemos ponerle el apellido de global si no solo se verifica esta condición para una bola cerca del punto, sino que se verifica siempre. Podemos pensarlo como el mayor de los máximos que haya en caso de que la función no tenga un comportamiento a infinito o menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decimos es que, a fin de cuentas, vamos a tener un concepto que es el de extremo relativo y quien lo llama relativos lo llama también locales. Y esto se puede intercambiar también o añadir por globales. Globales o absolutos. Que es cuando verifica la condición extra de que en lugar de tener el comportamiento para una bola, se tiene para todo punto del dominio. Hay una apreciación, luego, dentro de estos extremos relativos, que nos da la siguiente definición. Y es que si el extremo relativo A perteneciente a verifica que A pertenece al interior del conjunto A, entonces decimos que el extremo relativo es libre. Libre. Exactamente. Tiene que ver porque luego cuando trabajemos con restricciones se le suele llamar a los que están en la frontera del conjunto extremos ligados, porque tienen que ver con una restricción. Pero bueno, tampoco es 100% necesario, porque al principio esto tiene que ver sobre todo cuando trabajemos ya con la parte de restricciones a conjuntos. Entonces sí, se hace una distinción entre los extremos relativos del interior del conjunto, que son los libres, y los de la frontera, que son los ligados. Cuando no tenemos restricciones, cuando trabajamos en todo el dominio o en todo R2 o en todo Rn, como Rn es un abierto, realmente ahí todo extremo es siempre libre, porque trabajamos siempre en abierto. Pero bueno, puede ser que no tengamos que trabajar en abierto. ¿De acuerdo? Entonces la siguiente pregunta que nos hacemos es decir, bueno, vale, tenemos esta definición, pero a nosotros lo que nos gusta intuitivamente es pensar esto como una extensión del concepto de una variable. Y en una variable, ¿qué hacíamos nosotros para calcular los extremos, los máximos y los mínimos? Decíamos, bueno, hay dos tipos de extremos relativos. Los que son donde la derivada se anula y los que son donde la función no es derivable. Vale, los primeros se llaman puntos críticos.
Bueno, pues aquí puedo hacer el mismo concepto, puedo definir también el concepto de punto crítico como tal. Y decimos, bueno, ¿qué sería un punto crítico? Un punto crítico para nosotros va a ser, del mismo modo, un punto donde la derivada se anula. Pero ¿quién juega ahora el papel de derivada para una función de varias variables? La matriz jacobiana, o en el caso de que vaya a R, el vector gradiente. Entonces, sea f una función que va de a contenido en Rn en R y a un punto perteneciente a. Entonces, decimos que A es un punto crítico si el gradiente de f en el punto A es igual a 0. Que en cierto modo es como nuestra extensión del concepto de la derivada primera igual a 0. Vale, esto es lo que nos va a interesar a nosotros realmente. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es decir, bueno, ¿qué relación tienen estos conceptos de extremo relativo con lo que sería la derivada de una función? También tenemos que pensar que en varias variables hay varios tipos de derivadas. Porque tenemos las derivadas parciales, tenemos el concepto de diferenciabilidad, tenemos derivadas direccionales y todas ellas están relacionadas en cierto modo. No todas son equivalentes, pero hay una relación. Decimos, bueno, el primer concepto que nosotros estudiamos cuando trabajamos con funciones de varias variables era el concepto de la derivada direccional. Que eso nos permitía luego, tomando precisamente los vectores de la base canónica, irnos a las derivadas parciales. Con las derivadas parciales definimos el concepto de diferenciabilidad. Bueno, pues como el primer concepto que tenemos es el de derivada direccional, vamos a ver cómo podemos relacionar nosotros estos conceptos de extremos relativos con las derivadas direccionales. Entonces, aquí decíamos que realmente lo que tenemos es un teorema, un resultado que nos va a permitir relacionar esos conceptos. Entonces, sea f una función de varias variables que va de a contenido en Rn en R. Entonces, si A perteneciente a es un extremo relativo y exigimos que exista la derivada direccional en la dirección del vector u de la función f en el punto A con un cierto vector perteneciente a Rn, entonces lo que significa es que la derivada direccional del vector u de f, la dirección del vector u en el punto A, debe ser 0. Esa es una primera condición que obtenemos. Es decir, para el extremo relativo, si existe derivada direccional, en esa dirección tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Obviamente sí existe, porque si a lo mejor cogemos un vector en el que por lo que sea no existe derivada adicional, no podemos saber si es 0 o no. ¿De acuerdo? Porque no existe. Siguiente punto sería, bueno, ¿y si añadimos condiciones a la función f? Porque aquí no le hemos añadido nada. Pero el concepto importante con el que trabajamos nosotros es con el de diferenciabilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si exigimos que nuestra función f sea diferenciable en ese punto? ¿Puedo decir algo sobre lo que sería la derivada? Porque esto es la derivada direccional, no es exactamente la derivada de la función. Lo que juega el papel de derivada es el gradiente para este tipo de funciones. Es verdad que si es diferenciable, entonces yo sé que esto cómo lo puedo escribir. Como el gradiente de f en el punto A multiplicado escalarmente por el vector u. Claro, que ese 0 lo que me está diciendo realmente es que los dos vectores tienen que ser perpendiculares. Bueno, a lo mejor no es tanta información. A mí lo que me gustaría obtener es si puedo decir que la derivada tiene que ser 0. Y eso es lo que vamos a tener nosotros precisamente en el siguiente resultado. Teorema sea f que va de a contenido en Rn en R.
De modo que f es diferenciable en el punto A perteneciente a y A perteneciente a es un extremo libre. Es decir, exigimos que sea del abierto del interior del conjunto A. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que tenemos precisamente es que el gradiente de f en el punto A se anula. ¿Eso qué nos está diciendo nosotros precisamente? Nos está diciendo cómo podemos calcular nosotros los candidatos a extremos relativos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función que es diferenciable, porque trabajemos con polinomios, exponenciales, funciones elementales que sabemos que son diferenciables, aquí hay dos condiciones. Función diferenciable y punto extremo relativo. Eso implica que el gradiente sea cero. Por lo tanto, los puntos donde el gradiente no sea cero, si la función es diferenciable, yendo en la dirección contraria, lo que me implica es que esta afirmación es falsa. Lo cual significa que como sé que la función es diferenciable, lo que tiene que ser falso es que A sea un extremo relativo. Entonces nuestros candidatos a extremos relativos, ¿quiénes van a ser? Los puntos críticos, los puntos donde el gradiente se hace cero. ¿De acuerdo? Eso a priori. Cuando estudiemos también las restricciones, vamos a ver que aparecen esos nuevos puntos que son precisamente, bueno, ¿y qué pasa donde la función no es diferenciable? ¿Qué hacemos ahí? Eso lo debemos estudiar por separado. Pero de momento, para este tipo de funciones que vamos a considerar en este tipo de conjuntos sin ningún tipo de restricción, nuestros candidatos a extremos relativos van a ser siempre puntos donde el gradiente se hace cero, que es el que juega el papel de nuestra derivada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos hacer es decir, bueno, una vez que yo sé los tipos de puntos de extremos relativos que puedo tener, la pregunta es ¿cómo los clasificamos? Porque sí, tenemos la definición de máximo y de mínimo, pero es una definición que implica buscar una bola abierta, ver si la función es más grande o más chica, y eso puede ser muy complicado. Entonces, nos gustaría poder obtener una caracterización sencilla de los extremos relativos sin tener que usar la definición. Pero aquí, antes de tener que estudiar esta caracterización, tenemos un problema, y es que como estamos trabajando con más de una variable, cuando trabajamos en una variable nosotros decíamos, bueno, tengo un extremo relativo, ¿es un máximo o es un mínimo? Bueno, o puede ser que no sea ni un máximo ni un mínimo, pero ahí entramos. Sin embargo, al aumentar el tipo de dimensión, aumenta también la casuística de los extremos relativos o de los puntos que pueden aparecer ahí que verifiquen que el gradiente sea igual a cero. Entonces, un nuevo concepto que aparece aquí, que no aparecía antes, va a ser el concepto de punto de silla. Que es un nuevo concepto que surge porque aumentamos la dimensión del espacio en el que estamos trabajando y entonces aumentamos los grados de libertad del comportamiento de la función. Decimos, bueno, pues sea f, una función que va del a contenido en Rn, escribimos a porque normalmente es el dominio de la función, hay quien pone una d, x no pone nada simplemente y simplemente escribe una función que va de Rn en R, da igual. Que lo que exigimos es que sea diferenciable en todo A. Con
a un conjunto abierto. Entonces, si el gradiente de f en el punto A es igual a 0, decimos que A perteneciente a es un punto, como hemos dicho, crítico, o también lo llamamos muchas veces estacionario. Lo de estacionario tiene más que ver con el concepto físico de este comportamiento si pensamos en que, bueno, en cierto modo como que la derivada primera de una función nos daba el movimiento de esa función en el sentido de, bueno, si la función denota la trayectoria, entonces la derivada denota la velocidad, entonces el gradiente sería el vector velocidad. Si el vector velocidad es 0, significa que no hay movimiento. Entonces está quieto, está en el mismo punto. Vale. Ahora, si exigimos una condición, cuando trabajamos con los extremos relativos, el concepto de máximo mínimo es decir, bueno, si en una bola la función siempre es más grande o en una bola la función siempre es más chica, trabajamos con máximos o mínimos. Pero ¿qué pasa si no siempre es más grande o siempre es más chica? ¿Qué pasa si hay veces que la función es más grande y hay veces que la función es más chica? Es decir, si además existe una bola de centro, el punto A y radio R, de modo que existen puntos que normalmente cuando trabajamos con puntos de varias variables, me gusta poner una raya debajo como si fuesen vectores, aunque el punto A no se lo ponemos, bueno, ya que podríamos ponérselo o no ponérselo. Si tenemos dos puntos A, de modo que lo que significa es que la función no siempre es más chica, es decir, sino que para el punto A, lo que vale f en el punto A, se verifica que, por ejemplo, es más grande que lo que vale la f en el punto X y es más chico que lo que vale la f en el punto Y. Es decir, ni f de A es siempre más grande que f de X, porque hay un punto Y en el que es más chica, ni f de A es más chica que f de Y siempre, porque hay un punto X en el que es más grande. ¿De acuerdo? Entonces, llamamos o decimos que A es un punto de silla. Es un nuevo concepto que tenemos aquí en funciones de varias variables. En funciones de una variable no teníamos este concepto de punto de silla de por un lado más grande y por un lado más chico. ¿De acuerdo? Sería simplemente como decir, bueno, es un ejemplo en el que la función no tiene un extremo relativo, aunque la derivada sea cero. Realmente a lo mejor lo tenemos como punto de inflexión o cosas así, pero no lo hemos definido formalmente para funciones de una variable. Pero sí son puntos que interesan para funciones de varias variables. Una vez que ya tenemos los tres tipos de puntos con los que vamos a trabajar, que son o bien máximos, o bien mínimos, o bien punto de silla, ahora lo que sí queremos hacer es dar una caracterización de estos puntos. Y para ello lo que vamos a usar va a ser principalmente la matriz hessiana. Pues queremos utilizar esa misma analogía con la función de una variable. En las funciones de una variable, cuando la función era suficientemente diferenciable, por lo menos dos veces derivable en el punto, lo que hacíamos era calcular la derivada segunda y evaluar en el punto. Si la derivada segunda era negativa, el punto era un máximo. Si la derivada segunda era positiva, el punto era un mínimo. Vale. Si salía cero, entonces no era ni máximo ni mínimo, era otra cosa que no sabíamos que podía ser. Podía ser un punto de inflexión o podía ser
otra cosa distinta y no tenía nombre, lo que sea, ¿de acuerdo? Aquí sí hay un punto extra que es el de punto de silla, ¿vale? Pero vamos a ver cómo podemos caracterizarlo. Entonces lo que vamos a usar va a ser precisamente la matriz hessiana. ¿Cómo lo vemos eso? Realmente lo vemos con el siguiente teorema que nos dice la caracterización que debemos usar. Teorema sea f, una función que va de un abierto A contenido en Rn, en R. Que exigimos que sea dos veces diferenciable en el punto A perteneciente a con A1 abierto. Y de modo que exigimos que obviamente pues el gradiente de f en el punto A sea igual a 0. Esto nos está diciendo que esto es un candidato a extremo relativo. Si el gradiente no fuese 0, entonces pues no tengo nada que estudiar, porque sé automáticamente que como es dos veces diferenciable, en particular es una vez diferenciable, y por el resultado que vimos antes, si la función es diferenciable en el punto y es un extremo relativo, entonces el gradiente tiene que ser 0. Si no fuese 0, lo que me diría es que no es un extremo relativo. Vale, pues por lo menos que sea un extremo relativo. Entonces, vamos a ver la clasificación que tenemos para estos extremos relativos. Por un lado, hemos visto que hay tres cosas que podemos definir: máximo, mínimo o punto de silla. Bueno, pues si la matriz hessiana de f en el punto A es una matriz definida positiva, entonces f tiene un mínimo, obviamente le ponemos siempre apellido de relativo, en el punto A. Siguiente caso, que eso sería como decir, la f segunda es positiva. Ahí decimos, bueno, ¿y qué pasa si la matriz hessiana en el punto es definida negativa? Entonces, lo que obtendremos es que la función f tiene un máximo. Relativo en el punto A. Un tercer caso que tenemos es el tercer tipo de punto que hemos estudiado, que era un punto nuevo, que era el de punto de silla. Que eso ocurre precisamente cuando nuestra matriz hessiana en el punto A no sea ni definida positiva ni definida negativa, sino que sea indefinida. ¿Qué esto que nos dice entonces? Pues que f tiene un punto de silla en el punto A. Pero hay un cuarto caso, porque dentro de las matrices, bueno, no es que sea definida positiva, definida negativa o indefinida, hay más casuística aquí. Y es que también tenemos los conceptos de semidefinida. Entonces, independientemente de que sea semidefinida positiva o semidefinida negativa, si la matriz H su F en el punto A es semidefinida, y como decimos, ya bien sea semidefinida positiva o negativa, entonces no sabemos lo que pasa. Es decir,
este teorema no nos da información. No sabemos determinar si en el punto A hay un máximo, si hay un mínimo, si hay un punto de silla. No sabemos. Tenemos que utilizar en este caso la definición o decir simplemente, pues lo siento mucho, pero no te sé decir qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Claro, esto uno dice, vale, es verdad que no tengo que calcular la definición, pero tengo que ver si la matriz definida es positiva. Y formalmente la definición de definida positiva es un poquito coñazo también. ¿Por qué? Porque recordemos que una matriz M que pertenezca a las matrices cuadradas n por n, con coeficientes en R, por ejemplo, es definida positiva si se verifica que cuando yo cojo la matriz M y la multiplico, si pensamos en que los vectores tienen que ser vectores columnas, entonces aquí pondría el, vamos a poner en vez del X, el V como vector y aquí pondría el V traspuesta, pues si eso es mayor o igual que 0 para todo V perteneciente a Rn. ¿De acuerdo? Si queremos ser muy estrictos, lo que estamos diciendo es que esto es el concepto de definida positiva. Cuando además existe por lo menos un vector donde se tiene la igualdad a 0, decimos que es semidefinida positiva. Con el menor o igual diríamos que es definida negativa, pero claro, la definición formal es que tengo que ver este producto sea cual sea el vector. Entonces eso también es un poquito complicado. Porque de nuevo tengo que hacer una definición en la que interviene un para todo vector de Rn. Y yo no quiero estar probando con todos los vectores de Rn. Entonces, existe una caracterización a través de los menores principales. Entonces, supongamos que nuestra matriz M, yo la puedo escribir como una matriz que tiene primera fila, elemento 1, 1, luego el elemento 1, 2, así hasta que llegamos hasta el elemento M1N. Luego vamos a la segunda fila, tengo el M21, el M22, hasta el M2N, así hasta que llego hasta la última fila, que sería la MN1, el MN2, hasta el MNN. ¿De acuerdo? Y esta sería mi matriz. Claro, entonces definimos lo que son los menores principales de la matriz como y me voy fijando en los elementos de la diagonal. Y digo, ah, mira, pues yo me fijo primero en este elemento de la diagonal. Y digo, ah, pues D sub 1 va a ser por definición el primer menor principal, que es el determinante de la submatriz formada por el elemento M11. Es decir, realmente el determinante de un elemento es simplemente el propio elemento. Pero bueno, lo ponemos así. Y uno va avanzando y dice, bueno, ¿y quién sería el D22? Sería, cojo la siguiente submatriz principal y digo, el D22, ¿quién sería? Sería el determinante de la submatriz formada por estos elementos, por el M11, el M12, el M21 y el M22. Y así voy con todos, avanzando, hasta que llego al último elemento, ¿verdad? Que sería coger la matriz completa, en el que decimos, bueno, pues ¿quién sería el determinante de su n? El menor principal de su n, el último. Sería precisamente el determinante
de toda la matriz M. ¿De acuerdo? Entonces, la clasificación es la siguiente. Usando los menores principales, tenemos que vamos a trabajar igual con una matriz M arbitraria, que esta matriz luego va a ser precisamente nuestra matriz hessiana, pero M es definida positiva si y solo si todos los menores son positivos. Es decir, el de 1 es positivo, el de 2 es positivo, el de 3 es positivo, hasta el de su n es positivo. ¿De acuerdo? Que lo podemos escribir de forma abreviada diciendo, bueno, pues el d sub i es positivo para todo i desde 1, 2 hasta n. Pero uno dice, bueno, definía negativa, ¿verdad? Que nos encantaría que fuese al revés. Pues si definía positivo es todo positivo, sería natural pensar que definía negativa es todo negativo. Y sin embargo esto no es cierto. Definida negativa lo que significa que van alternando los signos. Que el primero es negativo y el segundo positivo. Y el tercero es negativo. Y así de forma sucesiva. Esto lo podemos poner de forma abreviada diciendo, bueno, que los d sub is, claro, cuando i es un número par, quiero que sea positivo, ¿verdad? Y cuando es impar, quiero que sea negativo. Pues entonces puedo poner aquí delante un menos 1 elevado a i y decir que todo este producto sea positivo. ¿Por qué? Porque cuando sea par, menos 1 elevado a un número par es algo positivo. Entonces lo que tengo es que el d sub i debe ser positivo. Pero cuando el i sea un número impar, aquí tengo menos d sub i mayor que 0, es lo mismo que decir que para los impares tiene que ser negativo. Ahora, en el 3, sería, bueno, pues cuando decimos que m es indefinida. Cuando los d sub i son distintos de ceros y no se tiene uno o 2. ¿Por qué decimos que no se tenga 1 o 2 pero añadimos esta condición de que los d sub i sean distintos de 0? Porque el concepto de semidefinida positiva trabaja precisamente cuando a partir de un cierto orden todos los menores principales son 0. Digamos, imagínate que tenemos una matriz 7×7 y decimos, vale, el D5 es 0 y el D6 es 0 y el D7 es 0. Pero para los 4 primeros, el D1, el D2, el D3, el D4, todos son positivos. Entonces, no es definida positiva porque no todos son positivos, pero sí es semi-definida positiva. Sin embargo, es importante que sean ceros a partir de 1 dado. Porque si yo dijese el D1 es positivo, el D2 es positivo, el D3 es 0, pero el D4 es positivo, entonces eso no es semi-definida positiva. Porque en el momento en el que haya un menor 0, todos los que vengan detrás tienen que ser también 0. Si eso no ocurre, entonces es indefinida. ¿De acuerdo? Sí. Ese es el problema que tenemos. Entonces ya con esto tenemos toda la caracterización que nos hace falta para los menores. Hay que tener cuidado porque aunque normalmente casi siempre hemos trabajado con funciones de R2 en R, es verdad que para estudiar los extremos relativos solemos trabajar más bien con funciones de R3 en R. Aquí de repente sí nos interesa más el concepto de 3 variables porque tiene un poquito más de chicha. Si no, el de 2 variables queda muy flojo y los ejercicios son muy fáciles. Entonces tenemos que observar cómo es esta caracterización para funciones de 2 y 3 variables. Veamos cómo queda
la clasificación anterior de los extremos relativos para funciones de 2 y 3 variables. ¿Qué pasa si tengo una función f que va de R2 en R? Vamos a tener aquí la matriz hessiana H sub f en el punto A, que sea definida, vamos a poner positiva. Claro, eso se traduce en que d sub 1 es mayor que 0 y d sub 2 es mayor que 0, ¿verdad? ¿Qué significa que la H sub f sea definida negativa? Significa que d sub 1 es menor que 0 y el d sub 2 es mayor que 0, ¿verdad? Claro, aquí lo que tenemos es un mínimo. Y aquí lo que tenemos es un máximo. Y ahora, si la H sub f es indefinida, ¿qué casos son? O bien es d sub 1 mayor que 0 y d sub 2 menor que 0, ¿verdad? O tenemos d sub 1 menor que 0 y d sub 2 menor que 0. Esto sería un punto de silla. Lo que quiero que veamos es que hay un problema, no problema, sino que hay muchas veces que por cómo es la situación solemos fijarnos únicamente en la parte que nos interesa. ¿Y qué parte nos interesa? Si nos fijamos, para definida positiva, definida negativa, ¿qué pasa con esta parte de aquí? ¿Esto quién es en realidad? Esto es el determinante, ¿verdad? De toda la hessiana. De toda la matriz hessiana. Entonces, si nos fijamos, aquí el determinante ¿cómo es? Positivo. Y en los puntos de silla, para que falle, ¿cómo es el determinante en cualquiera de los dos casos? Negativo, ¿verdad? El determinante de la matriz hessiana en el punto A es negativo. Entonces muchas veces solemos decir, bueno, cuando la función va de R2 en R, determinante de la matriz hessiana negativo, automáticamente punto de silla, ¿verdad? Y nos quedamos únicamente con esa copla en lugar de con el estudio de los menores principales. Y si estamos acostumbrados a trabajar con funciones de R2 en R y de repente nos dan una función de R3 en R, podemos meter la pata. Porque ¿cómo queda esta tabla precisamente para funciones f que van de R3 en R? Claro, ¿qué significa aquí que la h sea definida positiva? Aquí que la h del punto A sea definida positiva, lo que significa es que el d sub 1 es mayor que 0 y el d sub 2 es mayor que 0 y el d sub 3 es mayor que 0. Y aquí tenemos entonces un mínimo, ¿verdad? Y para que la H sub f, la matriz hessiana del punto A, sea definida negativa, tenemos que ir alternando el signo. Es decir, el primer menor principal es negativo, el segundo es positivo, pero el tercero, ¿cómo es? Negativo también.
y entonces habría un máximo. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces, si estamos acostumbrados a hacer los ejercicios únicamente para funciones de R2 en R, nos quedamos con la copla de determinante negativo punto de silla, determinante negativo punto de silla, y de ahí nos salimos. Y de repente, cuando me da una función de R3 en R, si me sale determinante negativo decimos punto de silla. No, porque puede ser un máximo, ¿verdad? Porque ahora, como hay un tercer determinante y se van alternando los signos, puede ser un mínimo si es positivo, pero si el determinante de la matriz hessiana es negativo, puede ser también un máximo, no tiene por qué ser un punto de silla. De hecho, ahora para que la matriz H sub f en el punto A sea indefinida, ¿qué casos podemos tener posibles? Decimos, bueno, tiene que ser todo distinto de cero, pero que alguna de estas cosas fallen. Que alguna de estas cosas fallen, ¿qué significa? Bueno, yo puedo tener el primero positivo, el segundo positivo, pero que falle el tercero y sea negativo. O puedo tener el primero positivo, el segundo negativo y que falle el tercero con positivo. Puedo tener también el primero negativo, el segundo positivo y el tercero positivo. Luego puedo tener cuando hay dos negativos, es decir, hay muchos más casos ahora distintos para poder decir que algo sea un punto de silla. Pero ya no puedo caracterizarlo tan fácilmente como con el caso de R2. En el caso de R2, si yo obtenía que el determinante era negativo, del tirón decía punto de silla. Porque es lo único que puedo hacer. No me hace falta estudiar cómo es el primer menor principal, si es positivo o negativo, porque si es negativo es un punto de silla. Pero aquí en el caso de funciones de R3, la cosa se complica más. Porque como vemos, no vale que yo calcule el determinante de la matriz hessiana. Porque si es positivo puede ser un mínimo si todos son positivos, o puede ser un punto de silla si fallan alguno de los anteriores, en el sentido de que no se mantiene el signo. O si el determinante es negativo, puede ser un máximo si el primero es negativo y el segundo es positivo, o puede ser también un punto de silla si alternan de otra forma distinta a la que nos hace falta. ¿De acuerdo? Pero muchas veces nos encontramos con que nos hemos quedado con la copla de determinante negativo de las funciones de R2 y lo usamos también para funciones de R3 y entonces metemos la pata. Hay que tener cuidado con eso. Al aumentar la dimensión, es decir, que R2 son más variables y tiene un caso especial, pero irnos a R3 ya aumenta considerablemente todos los tipos de problemas que nos podemos encontrar con funciones. ¿Vale? De acuerdo. Una última cosa que queremos estudiar, que lo vamos a poner aquí, realmente no nos va a hacer tanta falta en esta primera parte, más bien en la segunda parte, pero bueno, vamos a ponerlo también para tenerlo aquí, que era el hecho de extremos absolutos. Lo que hemos visto nosotros es que, bueno, los extremos absolutos lo que implica es que no se verifique la definición de máximo y mínimo para una bola, sino que se verifique en todo el espacio. Entonces es posible que eso a lo mejor no se cumpla siempre. Es decir, es posible que, aunque haya extremos relativos de mi función no posea extremos absolutos o globales. Un resultado que sí no garantice la existencia de extremos absolutos es el teorema de Weierstrass, que realmente decimos que nos hace más falta en la siguiente parte porque vamos a trabajar con conjuntos compactos que en particular van a ser las restricciones de nuestra función. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí para tenerlo ya, para cuando veamos la parte de multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Weierstrass? Nos dice que... He puesto una S de más. Weierstrass. Está bien. Entonces decimos, bueno, pues sea f que va de A contenido en Rn en R. Continua en A
con A compacto. Entonces, lo que tenemos realmente es un mismo resultado de funciones de una variable. Si tengo una función continua en un compacto, eso significa que f es uniformemente continua en A. Y lo importante es lo que pasa en particular, y es que, en particular, f alcanza su máximo y su mínimo en el conjunto A. Es decir, que alcanza su máximo y su mínimo, lo que significa es que f tiene extremos globales. O absoluto, depende de la definición que queramos. ¿De acuerdo? Esto sería ya lo último con lo que terminamos la parte de teoría de hoy. Este teorema de Weierstrass que nos dice cuándo podemos tener seguro existencia de máximo y mínimo global. Seguro si la función es continua en un compacto. Que esto no significa que si la función no es continua o no trabaja en un compacto no haya máximos globales. Lo que significa es que no lo puedo asegurar 100%. Es posible que sí, es posible que no. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna duda de momento? No, de momento. Vale. He preparado ahora algunos ejercicios para que veamos cómo vamos aplicando los distintos conceptos que hemos visto. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando te dan una definición de función y no te dicen de dónde a dónde va, lo que se sobreentiende es que como dominio se toma el mayor conjunto posible. En este caso, como me dan una función f definida de esta forma con polinomios, lo que tenemos es que f es una función que va de R2 en R. Es decir, tenemos f que va de R2 en R. Entonces, comenzamos calculando sus derivadas parciales de primer orden. Aquí lo que tendríamos es que la parcial de f respecto de x en un punto genérico xy sería la función dada por, vamos derivando, x a la cuarta derivo y me queda 4x al cubo. El y a la cuarta, como depende únicamente de y, el derivado respecto de x es 0. El menos 2x cuadrado me queda menos 4x. El menos 2y cuadrado sería 0. Y en el 4xy, al derivar respecto de x, la x es 1 y me queda 4 por y, que es la constante, pues aquí añado más 4 por y. ¿Vale? Cuando derivo respecto de y, por la simetría que tiene la función, que son exactamente los mismos términos, lo que tengo es que la derivada de f respecto de y en el punto xy es igual a la función 4y al cubo menos 4y más 4x. Luego, ¿eso qué significa? Significa que el vector gradiente de f en un punto xy, ¿quién sería? Sería el vector formado por cada una de derivadas parciales, es decir, por 4x cubo menos 4x más 4y, 4y cubo menos 4y más 4x. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, ¿cómo calculamos nosotros los posibles extremos relativos? Nuestros candidatos a extremos relativos son los puntos donde el gradiente se anula, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, es decir, para
determinar los candidatos a extremo relativo, imponemos que el gradiente de f en el punto de xy sea igual. Ojo que esto es un vector, no ponemos 0, si ponemos 0 le ponemos normalmente una raya de vector abajo para distinguirlo del término 0, o ponemos directamente el vector 0, 0. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que tenemos un sistema de ecuaciones en el que la primera ecuación sería 4x cubo menos 4x más 4y igual a 0, y la segunda ecuación sería 4y al cubo menos 4y más 4x igual a 0. En particular, si sumamos ambas ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué obtenemos? Pues sumando ambas, obtenemos que el menos 4x se me simplifica con el 4x, el más 4y con el menos 4y, y al sumarlo nos queda 4x cubo más 4y cubo igual a 0. Si y solo si, como estamos trabajando en R, despejamos y lo que nos queda es que la x es igual a menos la y. Una vez que tenemos que la x igual a menos la y, puedo irme a cualquiera de las dos ecuaciones anteriores y sustituir. Es decir, por ejemplo, sustituimos en la primera. Ahora sustituimos en la primera. ¿Y qué nos quedaría? ¿Qué prefieres que cambiemos? ¿Que lo dejemos todo con x o todo con y? Pero lo dejamos ya todo con x, ¿no? Vale, entonces tendríamos 4x al cubo menos 4x. Y claro, como estoy diciendo que x menos y, o lo que es lo mismo, y menos x, aquí nos queda otra vez menos 4x, todo eso igualado a 0. ¿Qué podemos simplificar? Podemos sacar un 4 factor común, una x factor común, porque aquí tengo 4x cubo, entonces nos quedaría simplemente x al cuadrado. Y aquí me quedaría menos 8x, pero como saco un 4x factor común, me quedaría un menos 2, todo eso igualado a 0. ¿Y de aquí qué nos salen entonces? Nos salen tres valores distintos. O bien la x igual a 0, en cuyo caso obtenemos que la y también es igual a 0. ¿Y eso qué me da entonces? Me da un primer candidato a punto, podemos llamarlo P1, que sería el punto 0, 0. O decimos que x cuadrado es igual a 2, de donde sacamos dos nuevos candidatos. O bien la x es igual a la raíz de 2, en cuyo caso la y es el contrario menos raíz de 2, y por lo tanto tengo un nuevo punto crítico P2, que es el punto raíz de 2, menos la raíz de 2, o el x vale menos la raíz de 2, en cuyo caso tenemos que la y vale raíz de 2, y tengo así un tercer punto crítico P3, que sería menos raíz de 2, la raíz de 2. Entonces ya tengo tres candidatos a puntos críticos. El 0, 0, tengo tres puntos críticos que son candidatos a extremos relativos. El 0, 0, el raíz de 2 menos raíz de 2 y el menos raíz de 2, raíz de 2. A lo que me falta ver es si son máximos, mínimos, extremos puntos de silla, o si son otra cosa que no voy a ser capaz de determinar. Para eso, ¿qué necesito? Necesito calcular la matriz hessiana. Entonces vamos a calcular las derivadas
de orden superior. Es decir, seguimos derivando y calculamos las derivadas parciales de segundo orden para poder construir la matriz hessiana. Es decir, vamos a calcular quién sería la derivada segunda de la f respecto de la x dos veces en un punto x, y. Que recordemos que esto simplemente significa que es coger la derivada respecto de x de la función parcial de f respecto de x en el punto x, y. ¿Qué debemos calcular? Simplemente debemos derivar respecto de x lo que era la función 4x cubo menos 4x más 4y. Claro, cuando derivamos respecto de x, ¿qué nos queda? Al derivar el 4x cubo nos va a quedar un 12x al cuadrado. Al derivar el menos 4x nos queda un menos 4. Y al derivar el 4y respecto de x de nuevo nos queda 0. Vale. Ahora vamos con la derivada cruzada. Parcial de f respecto de x y respecto de y en el punto x, y. Que esto sería la parcial respecto de y de la función derivada parcial de f respecto de x en el punto x, y. Que si hacemos el mismo proceso y sustituimos, ¿qué ocurre ahora? Cuando derivamos respecto de y el 4x al cubo nos queda un 0. Cuando derivamos respecto de y el menos 4x me queda un 0. Y cuando derivamos el 4y respecto de y nos queda un 4. En este caso, como son polinomios, las derivadas parciales son continuas en todos los puntos, lo cual significa que puedo aplicar el teorema de Schwarz, y como existen las derivadas parciales y son continuas, entonces las derivadas cruzadas coinciden. Es decir, esto coincide con la parcial segunda de f respecto de y respecto de x en el punto x, y. Y por último calculamos la derivada segunda de f respecto de y dos veces en el punto x, y. Que tenemos que derivar respecto de y la función parcial de f respecto de y en el punto x, y. O lo que era lo mismo, teníamos que derivar respecto de y, derivar respecto de y, esta f sobre, la función, que en este caso ¿quién era? Era el 4y al cubo menos 4y más el 4x. Derivo respecto de y, nos queda un 12y al cuadrado menos 4 más nada. Lo cual significa que entonces, ¿quién es nuestra matriz hessiana en el punto? La matriz H sub f en un punto x, y genérico es la matriz formada por cada una de estas derivadas parciales de segundo orden en la posición correspondiente. Es decir, aquí tendría el 12x al cuadrado menos 4, aquí tendría el 4 y aquí aparece también el 4, y luego tendría el 12y al cuadrado menos 4. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta evaluar en cada uno de los puntos y estudiar los distintos menores. Es decir, me falta ver si la matriz hessiana en el punto P1, en el punto P2 o en el punto P3 es definida positiva o definida negativa o indefinida. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos sustituir cada punto obtenido en la matriz hessiana. ¿Qué tenemos entonces? Decimos, bueno, pues ¿quién sería la matriz hessiana H sub f del punto P sub 1? Era la matriz hessiana H sub f en el punto 0, 0. Pero como la matriz hessiana era un 12x cuadrado menos 4,
Como tengo un 12x cuadrado menos 4, en el 0 me quedaría simplemente menos 4. Las dos posiciones que teníamos aquí eran constantes, eran 4 y 4. Y aquí tenía un 12y cuadrado menos 4. O sea que nos queda aquí también un menos 4, ¿verdad? ¿Qué significa entonces con esto? Pues de uno Que tú menor veas, sí. que nos vamos al criterio de los menores principales, Exactamente. ¿no? Como estamos con funciones de dos variables, ¿verdad? Entonces simplemente tengo que calcular dos menores. Y lo que tenemos aquí es que ¿cuánto vale el d sub 1? El d sub 1 vale menos 4, que es negativo. Pero ¿cuánto vale el d sub 2? El d sub 2 vale menos 4 por 16 menos menos 4 16, 0. vale 0. ¿Y eso qué significa? Lo que significa formalmente es que esta matriz, ¿cómo es? Esta matriz es semidefinida negativa, pero claro, no me da nada de información, ¿verdad? Porque como h sub f en el punto 0, 0 es semi definida negativa, no obtenemos información. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que habrá que estudiar el punto con la definición, en caso de que lo queremos determinar, ¿de acuerdo? Significa que tendría que coger una bola del 0, 0 y ver qué pasa en esa bola, ¿de acuerdo? Claro, usando la definición, ¿qué vamos a hacer? Me dice, mira, podemos coger una bola centrada en el punto 0, 0 y de radio delta, ¿verdad? Vamos a fijar un cierto h que sea menor que delta, pero con el h también positivo, ¿vale? Y vamos a coger algunos puntos. Todo esto lo estamos haciendo así y dice, ¿por qué esto? Bueno, porque sabemos más o menos el comportamiento que sigue. Si te fijas, aquí hay cosas que pueden ser positivas, cosas que pueden ser negativas, entonces vamos a ver. ¿Cuánto vale la función f en el punto 0, 0? En el punto 0, 0, si sustituimos, ¿verdad? ¿Qué nos queda? 0. Entonces, como yo sea capaz de encontrar puntos en el que la función una vez sea positiva y otra vez sea negativa, va a ser un punto de silla, ¿verdad? Claro, si te fijas hay signos más y hay signos menos, entonces es posible que a veces consiga que las cosas sean grandes, a veces consiga que las cosas sean chicas, ¿verdad? Porque precisamente, ¿qué está pasando? Como hay un x cuarta y un x cuadrado, cosas que están restando, ¿verdad? Uno piensa en cuando las x son grandes o cuando los puntos son grandes, lo que gana es la potencia positiva, ¿verdad? Pero cuando los puntos son chicos, el x a la cuarta es más chico todavía. Entonces el que está mandando aquí en cierto modo podría ser este x cuadrado. Que es verdad que tengo aquí un término 4xy que tengo que tener un poco de cuidado. Pero vamos a ver si somos capaces de encontrar puntos sencillos. Entonces los puntos sencillos que uno trata de estudiar es decir, bueno, como hay simetría en cuanto a x e y, uno dice, vamos a hacer una componente 0 y la otra no. Es decir, por ejemplo, el punto h0. ¿Qué nos pasa con este punto h0? Que entonces, ¿qué nos quedaría? La y desaparece, ¿verdad? Y nos quedaría h a la cuarta menos 2h al cuadrado, ¿verdad? Claro, que esto quién es precisamente. Esto sería, saco un h al cuadrado que multiplica a h al cuadrado menos 2, ¿cierto? Entonces, aquí vemos claro que depende de cómo de grande sea el delta y cómo de grande sea este h, vamos a tener problemas, ¿verdad?
Porque entonces, ¿qué pasa si yo cojo, por ejemplo, h igual a 1? ¿Y entonces cuánto vale f del 1, 0? -1. Vale menos 1, que es negativo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo cojo h igual, por ponerlo sencillo, voy a coger el 2? Que entonces ¿cuánto vale f del 2, 0? Vale 4, 2 al cuadrado, 4 menos 2, 2, 2 por 4, 8, que es positivo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si yo aquí escojo la bola de centro, el 0, 0, y radio, por ejemplo, 3, ¿verdad? Entonces, en esta bola están tanto el punto 1, 0 como el punto 2, 0, ¿verdad? ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado dos puntos de nuestra bola, de modo que una vez la función es más chica que 0, que es lo que vale f en el punto 0, 0, y otra vez he encontrado un punto, el 2, 0, donde la función es más grande que lo que vale f en el punto 0, 0, ¿verdad? Pero si una vez hay valores más grandes y otra vez hay valores más chicos, es que entonces ¿qué puedo afirmar que es el 0, 0? Pues que 0, 0 es un punto de silla. ¿Se entiende? No. A ver. Estoy diciendo. ¿Qué era un punto de silla? Un punto de silla era un punto en el que, vamos a pensar, que era un máximo. Un máximo era si yo podía encontrar una bola, ¿verdad? Donde la función siempre fuese más grande, ¿verdad? Que era un mínimo. Tengo una bola donde lo que ocurre es que lo que vale la función en el punto correspondiente es siempre como más chico. Y que era un punto de silla. Si yo tenía una bola en la que unas veces no era ni más grande ni más chico, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa, lo que me preocupa a mí aquí es que nos estamos, a ver, quizás geométricamente nos estamos yendo siempre en el mismo lado de la bola, ¿no? No pasa Entonces, nada. Sí, es verdad vale. que lo hemos cogido solo con el punto X, ¿verdad? Pero no tienen por qué ser los puntos diferentes. Es decir, no tengo por qué variar la X y la Y. Ya, no tanto la X y la Y como que nos hemos ido H1 y H2, ¿no? Claro, que igual también, bueno, al estar al cuadrado también funcionaría, con el -1. Claro, exactamente, por ejemplo. Es decir, podríamos haber dicho, oye, pues es que has cogido solo puntos que están como a la derecha del eje de las Sí, X. eso, a la derecha, eso, sí. No pasa nada, porque igual que dice, ¿por qué eso las cambia las X y no has cambiado las Y? Bueno, porque por el ejercicio, al intercambiar la X con la Y me queda la misma función. Entonces, yo podría haber dicho, bueno, pues puedo coger, por ejemplo, el punto -1, 0 y el punto 0, 2, si quiero. Un poner, ¿de acuerdo? Y no hubiese pasado nada. Hubiese tenido lo mismo. O incluso podría haber trabajado en vez de con los puntos H0, haber escrito puntos HH. Porque entonces me hubiese quedado a lo mejor 2h a la cuarta menos 4h cuadrado. Y me queda otro tipo de función aquí a lo mejor. Bueno, pues sí, daba exactamente igual. Vale. De hecho, si coges punto de la forma HH, como aquí tienes h a la cuarta más h a la cuarta sería 2h a la cuarta, aquí tienes 2h cuadrado menos 2h cuadrado son 4h cuadrado, y aquí 4hh son más 4h cuadrado. Entonces se te elimina esta parte y ¿qué te queda? 2h a la cuarta, que siempre es positivo. Entonces, en vez de haber tomado el punto 2, 0, podría haber dicho, bueno, voy a tomar el punto 1, 1, por ejemplo. O el punto -1, 1. O el punto 1, -1. Cualquier punto de eso me hubiese valido. ¿Vale? Y entonces estoy intentando, o sea, tenemos una función que en el 0, 0
Claro, yo es que lo intento visualizar. Tenemos una función en el 0, 0. Entonces nos movemos un poco hacia la derecha en la X, en el 1, Claro, ha bajado hasta allá. Y exactamente. luego nos movemos más allá hasta el 2. Y entonces, Si lo intentas visualizar, a ver si podemos hacer la bueno, representación vale. más o Sí. menos. Lo que está diciendo es, tienes aquí el eje X, aquí el eje Y, aquí el Z, ¿verdad? Y tú tienes tu punto que es el origen. En el punto 0, 0 la función vale 0. Y lo que has hecho ha sido te has movido. Te has movido, por ejemplo, 1 en este eje, ¿verdad? Y cuando te mueves 1 en este eje, ¿qué pasa? Que la función es negativa. Es La función negativa. está por aquí abajo. Sí. Pero si te mueves otro poquito más, la función está aquí arriba. Vale. ¿De acuerdo? O sea, si nos movemos solo a lo largo del eje de las X, sí, baja, luego sube. Exactamente. ¿Eso qué significa? Claro que cerca del punto 0, a veces la función está por encima, a veces la función está por debajo. Es como si dijese, bueno, como si te fijeses en una curva que hiciese una cosa así. Eso, sí. Y dice, oye, pues no puede ser. O sea, no puede ser que sea un máximo, ¿verdad? Claro, Porque si claro. fuese un máximo tendrías que decir, ¿qué tendría que pasar? Que este punto sería el más grande. Sin embargo, aquí hay un punto que es mayor que el azul. Entonces el azul no puede ser un máximo. Ah, bueno, un mínimo. Para que fuese un mínimo, no puede haber ningún punto que esté por debajo suya cerca. Pero cerca suya está este punto. Y en ese punto el punto morado está por debajo del azul. Entonces no puede ser el azul un mínimo. Pues si hay veces que hay puntos que están por encima y hay veces que hay puntos que están por debajo, es que el punto azul es un punto de silla. Y lo que hemos hecho ha sido buscarlos explícitamente. ¿Qué has cogido una bola de radio 3? Bueno, puedes coger una bola más chica si quieres, trabajando con otros valores, en vez de con el H medio o con lo que tú quieras, ¿de acuerdo? O con el HH o cosas así. ¿Se entiende? Sí. Vale. Entonces ya tenemos que el 0, 0 es un punto de silla y ahora vamos con los otros dos puntos. Entonces decimos, bueno, ¿cuáles eran los otros dos puntos? El raíz menos raíz de 2 y viceversa. Análogamente, evaluamos quiénes serían la matriz hessiana en los puntos P2 y P3. Es decir, la matriz hessiana en el punto P2 era la matriz hessiana en el punto raíz de 2 menos raíz de 2. Menos raíz de 2. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría, como teníamos un 12x cuadrado menos 4, al elevar al cuadrado el raíz de 2 me queda un 2. 12 por 2 sería 24, menos 4 me quedaría un 20. Aquí un 4, aquí un 4, y aquí era lo mismo pero con la i. Como está al cuadrado, el menos no me afecta, es decir, me vuelve a quedar también un 20. ¿De acuerdo? Ojo, que en este caso, por la simetría que tienen los puntos, esto va a ser lo mismo que la matriz hessiana de la f en el punto P sub 3, que es el punto menos raíz de 2, raíz de 2. Porque al elevar al cuadrado me da exactamente la misma matriz hessiana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Cuánto vale de su 1? Vale 20, que es como positivo. ¿Y cuánto vale de su 2? Pues de su 2 vale 20 al cuadrado menos 16, 384. Que lo que me importa es que es positivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si los dos menores principales son positivos? Pues que entonces la matriz hessiana en P2 y la matriz hessiana en P3 son definidas positivas, ¿verdad? Sí. Por lo que ¿qué tipo de puntos son P2 y P3? Mínimos. Exactamente, son mínimos, pero ojo, mínimos Locales relativos. o relativos, sí. Exactamente.
Entonces la pregunta podría ser, ¿son absolutos? Esto no lo... Bueno, a ver, lo podemos hacer, pero entiendo yo que como estamos evaluando una función sobre R2, como el dominio es, bueno, sí, es a la vez abierto y cerrado, podemos decir, pero no es compacto, tendremos que hacerlo a lo bruto, si me permites, ¿no? Exactamente, Para saber, claro. exactamente. Aquí la pregunta es, para que sean absolutos, ¿qué teníamos que comprobar? Teníamos que comprobar primero a ver cuánto vale la función, ¿verdad? Ujú. Y lo teníamos que ver si de verdad eso se verifica siempre. Es decir, que aquí como por verlo como punto extra, para ver si son absolutos, hay que comprobar si f de xy es mayor o igual, o mayor estricto, depende, que f del punto p sub 2 o f de xy mayor o igual que f del punto p sub 3 para todo xy perteneciente a R2 en este caso. Entonces, tenemos que ¿cuánto vale f de P2 o f de P3? En este caso vale lo mismo por la simetría que tiene la función, ¿verdad? Esto que nos quedaría es f, por ejemplo, vamos a poner el P2, que sería raíz de 2 menos raíz de 3. Perdón, menos raíz de 2. Lo teníamos por un lado. X a la cuarta. Raíz de 2 a la cuarta sería 4. Y a la cuarta, más 4. Ahora resto dos veces raíz de 2 al cuadrado, que sería resto 4. Hago lo mismo con este raíz de 2, me quedaría menos 4, ¿verdad? Y ahora sumo 4 veces el raíz de 2 por el menos raíz de 2, que nos quedaría menos 2. ¿Cuánto vale todo esto? Nos queda precisamente menos 8. Entonces, la pregunta es si la f de xy, que es igual a x a la cuarta, más y a la cuarta, menos 2x cuadrado, menos 2y cuadrado, más 4xy, si esto es mayor o igual que menos 8, ¿verdad? Esa es la pregunta que no tenemos que hacer, ¿cierto? Sí. Claro, pero esto sería equivalente a decir el qué. A decir que x a la cuarta más y a la cuarta. Y si te fijas en esto es casi una identidad notable, ¿verdad? Porque esto sería un menos 2 que multiplica a x cuadrado más y cuadrado. ¿Aquí quién vendría? El menos Es 2xy, ¿verdad? esto es el doble. Sí, vale, vale. Ahora te vas a sacar un cuadrado de aquí. Sí. Mayor o igual que menos 8, ¿verdad? Claro, pero ¿esto quién es? Esto es simplemente el x menos y al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Entonces, todo esto es equivalente a decir el qué. A decir precisamente o a estudiar que x a la cuarta más el y a la cuarta sea como menos dos veces el x menos y al cuadrado más 8 sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos que pensar a ver qué pasa con estos valores.
Pues, ¿cuál es el problema realmente aquí? El problema es si las x son más grandes que 1, entonces Ujú, al elevarlos al cuadrado van a ser siempre más grandes. ujú. Entonces aquí hay tres términos que tenemos que investigar. Esta suma, que siempre es positiva, y este 8 que siempre es positivo, ¿verdad? Y la parte que está restando, que es este menos 2x menos y al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo comprobar que todo esto es siempre positivo? Realmente es equivalente a decir entonces que el x a la cuarta más el y a la cuarta más el 8 es siempre mayor o igual que dos veces el x menos y, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos comprobar que esta igualdad es cierta o es falsa? Claro, para que fuese falsa, ¿qué tendría que buscar yo? Un punto en el que esta parte de aquí fuese más chica, ¿verdad? Pero claro, si te fijas, esto como poco, ¿cuánto va a valer? Bueno, esto siempre es, claro, bueno, todo ese término como poco va a valer 8, 8, ¿no? Cuando ¿verdad? la x sea 0, claro. Entonces la Ujú. pregunta es, para que esto fuese lo menor posible que puede tomar, ¿verdad? ¿Qué tenía que ocurrir? Que la x y la y tendría que valer 0. Claro, en Ujú, ese caso esta parte queda 0 y obviamente 8 es mayor que 0, ¿verdad? ujú. Entonces, siempre que tomemos valores que sean más grandes, ¿qué va a ocurrir con esto? Si uno lo quiere pensar, te dice, bueno, tenemos que hacer un razonamiento para todos los puntos x y, ¿verdad? Si vamos en el límite, pensando en el límite tanto en infinito como en menos infinito, el comportamiento gana el de la potencia de Claro, cuarta. Entonces, claro. por un lado, por los infinitos no hay problema. Es decir, tanto si el x y tienden a infinito, siempre debe tener que esta desigualdad es cierta. La pregunta es si hay algún punto de modo que la desigualdad se pueda invertir. Tendría que ver si hay algún punto en el que el x a la cuarta más el y a la cuarta más el 8 sea menor estricto que el 2x menos y al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendría que estudiar. ¿Cómo podemos ver eso de forma más o menos sencilla o no sencilla? Si no O sea, fijaos, nosotros, si tiramos para atrás, déjame reconstruir esto. O sea, si tiramos para atrás, nosotros sabemos que en el raíz de 2, menos raíz de 2 y también en el menos raíz de 2, raíz de 2, o sea, la función en la vale menos diagonal, ¿no? O 8. sea, en la diagonal, la distancia raíz de 2, efectivamente, ¿no? Que nos ha Exactamente. salido que como los valores de los menores eran positivos, sabemos que es un mínimo. Ujú. Vale. Ujú. Entonces, Y dime. Nosotros sabemos que sí, en B2 y en te iba a B3 hay decir, mínimos. sí, el razonamiento que te iba a hacer es, en realidad, al ser continua, desde esos puntos hacia el 0,0 no debería haber problema, porque nos habría salido otro mínimo relativo, ¿no? O sea, digamos, el problema de que sea absoluto solo lo tenemos hacia el infinito, ¿no? Exactamente. Vale. Claro, realmente hay otro modo en el que podemos estudiar esto que sería, bueno, pues observemos que podemos reescribir la desigualdad anterior del siguiente modo. ¿De qué modo? Bueno, si nos fijamos, esto que hemos escrito como x cuarta más x cuadrado, en realidad puedo escribirlo del siguiente modo. Puedo juntar el x cuarta con este menos 2x cuadrado. Y ahora, de este menos 8 que pasa restando, ¿verdad? Lo que voy a hacer va a ser poner aquí un más 8. Ahora, aquí tendría el y a la cuarta. Aquí tendría el menos 2y a la cuarta. Perdón, menos 2y cuadrado. Aparece este término más 4xy. Y aquí aparece el más 8 sumando, ¿verdad? Y que eso sea mayor o igual que 0. ¿Cierto? 4x, sí, no, te has dejado ahí, en el 4x, sí. 4x. Pero esto es equivalente a decir, bueno, si completo cuadrado en la parte de las x, ¿verdad? Aquí ¿qué tendría? Sí. Tendría x cuadrado menos quién? Menos
raíz de 2, ¿verdad? Todo eso al cuadrado. Porque así me queda el cuadrado del primero, que sería, menos 1. Menos 1, vale. Así me queda el cuadrado del primero, que sería el x cuarta, menos el 2 del primero por el segundo, que me quedaría el menos 2x cuadrado, y faltaría más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Que aquí no aparece un 1, pues resto un 1. Hago lo mismo con la y, me quedaría más el y cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado, menos 1, más el 4xy. Y todo eso más el 8 mayor o igual que 0. Y al final, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría reescrito. Aquí tendríamos el x cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado, más el y cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado, más el 4xy, y todo eso más 8. Más 6. 6. Y queremos ver si eso es mayor o igual que 0, ¿verdad? Pero estamos sumando, bueno, o sea, por lo pronto estamos sumando dos números positivos, dos números mayores o iguales que 0, y luego, o sea... Claro, el único problema que podemos tener es cuando tengan signo contrario. Cuando el x sea menor que 0 y la y positiva, o viceversa. Es el único caso en el que podemos tener aquí un problema. ¿De acuerdo? Pero claro, podemos fijarnos en la parte que tenemos aquí. Lo que tenemos que decir a fin de cuentas es si esto puede ganar a estos valores. Claro. Hay un modo relativamente fácil de verlo que sería, bueno, como a fin de cuentas estamos viendo aquí x cuadrado menos 1 al cuadrado, y cuadrado menos 1 al cuadrado más 6, eso podemos interpretarlo realmente nosotros como una especie de circunferencia o círculo, y podemos fijarnos en los valores que son más chicos y los valores que son más grandes. Obviamente, siempre que sea más grande, va a ganar eso al 4xy, porque tengo potencias al cuadrado, se van a hacer más grandes. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si son más chicos? Si son más chicos, a lo mejor gana el 4xy. Pero realmente aquí también podemos utilizar las desigualdades que conocemos para acotar por el producto. ¿Y eso qué significa? Significa que sabemos que el 2 veces el valor absoluto de a por b es como, es siempre menor o igual que el a más b al cuadrado. Claro, ¿eso de dónde viene realmente? Viene precisamente de hacer la suma por diferencia. De a cuadrado más b cuadrado, exactamente. ¿Verdad? Claro, ¿eso qué significa? Significa que, además, cuando yo estudio el a menos b al cuadrado, que yo sé que eso es a cuadrado más b cuadrado menos 2ab, eso es como mayor o igual que 0, lo cual significa que el a cuadrado más b cuadrado es mayor o igual que el 2ab. Esta es la desigualdad que nos interesa realmente porque puedo intentar acotar los términos cuadráticos que aparecen aquí. Claro, ¿por qué? Porque entonces, ¿cómo puedo ir acotando yo todos estos términos? Si me fijaba, yo tenía un x cuarta más y cuarta, ¿verdad? Que eso lo puedo escribir yo como x cuadrado al cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Y entonces puedo ver que eso es mayor o igual que ¿quién? Que 2 veces x cuadrado por y cuadrado, ¿verdad? Y también tenía un menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado, ¿verdad? Sí.
¿Cuál es el problema con esto? Que no puedo acotar porque si acoto con un mayor o igual, como hay un signo menos, se me acota al revés, ¿verdad? Pero bueno, luego tenía también un 4xy, ¿verdad? Sí. Entonces, si juntamos todos estos términos, ¿qué nos queda ahora? Nos quedaría el que nuestra expresión, nuestra f de xy, es como mayor o igual que ¿quién? Como hemos acotado esta parte, ¿verdad? Nos queda un 2x cuadrado y cuadrado menos. ¿Quién era toda esta expresión que teníamos aquí? La habíamos calculado antes, ¿verdad? Y era el x menos y al cuadrado con un 2 y era mayor o igual que el menos 8, ¿verdad? Sí. O lo que es lo mismo, esto es equivalente a decir que puedo dividir todo entre 2 y aquí tengo que x cuadrado por y cuadrado menos x menos y al cuadrado es mayor o igual que menos 4. Cuando desarrollo estos términos, los puedo estudiar o bien aquí diciendo esto nos queda x cuadrado y cuadrado más 4 mayor o igual que el x menos y, todo eso al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, igual, ¿qué pasa? Que estos toma valores mayor o iguales que 4, ¿verdad? Le podríamos preguntar si existe un punto en el que la desigualdad se invierta. Claro, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí podemos separarlo de forma sencilla en los puntos, como ya no tengo potencia de cuarta, sino tengo simplemente potencias al cuadrado, esto era simplemente el x cuadrado más y cuadrado menos 2 veces el xy, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es si, aquí ya he escrito, si el x cuadrado y cuadrado más 2 veces el xy más 4 es mayor o igual que el x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos aquí. Pero fíjate en esto, que en realidad esto ¿quién es? Esto es casi otra identidad notable, ¿verdad? Pues ¿qué tendríamos aquí? Claro, xy xy más 2 al cuadrado. Y habrá que ajustarlo, ¿no? Pero Bueno, aquí nos va a ser el 4 o más 1 mejor, ¿no? Y ajustamos el si término pongo el independiente. xy más 2 al cuadrado, entonces ¿qué tendría que restar? 2xy, ¿no? Creo, sí. Entonces, ¿cómo queda toda esta desigualdad? Como xy más 2, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Mayor o igual que este menos 2xy lo paso restando, lo paso sumando y me queda x más y. X más y al cuadrado. Entonces ya puedo estudiar esta desigualdad de forma sencilla. ¿Se entiende el proceso? Sí, sí, sí. Hemos ido, vale. Vamos, hemos ido simplificando las cosas simplemente a ver si con la desigualdad que teníamos podíamos trabajar un poco, ¿verdad? A fin de cuentas ahora que estas cosas sean menores o iguales, ¿qué significa? Que hay dos posibles soluciones, ¿verdad? Es decir, o bien las dos son cosas positivas y entonces tengo que el xy más 2 es mayor o igual que el x más y, o bien lo que tenemos es que el xy más 2 es menor o igual que el menos xy. ¿De acuerdo? Claro, esto me sirve únicamente, ojo, aquí hemos hecho una acotación previa. Si esto falla, entonces no es suficiente para decir que falle. Esto está pensado para que si funciona, si veo que esto siempre es cierto, entonces lo que tenemos es que si esto siempre es mayor o igual que 0, como hemos acotado, la f también es mayor o igual que 0. Si falla, es que la f es más grande que algo que falla. Bueno, puede ser que la f funcione bien, ¿de acuerdo? Esto sería el razonamiento tratando de acotar.
Pero como has dicho antes, hay un elemento un poco más sencillo que es pensar en el comportamiento que tiene la función. Y es que en realidad, como f de xy es continua en R2 y no tiende a infinito, tenemos que debe estar acotada inferiormente por sus extremos. Por lo que P2 y P3 son mínimos globales. Realmente lo que estamos haciendo aquí es un concepto de continuidad con esta función, pero claro, como tenemos el comportamiento conocido y sabemos que no tiende a infinito, pero ya también podríamos haber intentado escribir la función f de xy como algo completamente al cuadrado, es decir, haber completado cuadrado con todo. Tenemos esta parte de aquí, menos el 2x cuadrado, menos el 2y cuadrado, más el 4xy. Y podemos decir, bueno, si esto fuese términos al cuadrado, aquí es verdad que no están multiplicando eso, ¿no? Pero podría haber dicho, bueno, ¿qué pasa si esto lo escribo yo como x cuadrado más y cuadrado? Todo eso al cuadrado. Claro, me quedaría x cuadrado más y cuadrado. Aquí aparecería ahora un más 2xy cuadrado, ¿verdad? Que no aparece, entonces tendría que restarlo. Menos 2x cuadrado y cuadrado. También podría haber dicho, bueno, en vez de restar, puedo sumar. Es decir, en vez de tener el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, pues sí, podría haber puesto aquí un menos. Y si pongo un menos, debería aparecer un menos 2x cuadrado y cuadrado que tendría que añadir o compensar sumando, ¿verdad? Entonces puedo jugar con eso para ver qué es lo que me interesa. Porque una vez que tengo... Dime. Te iba a decir, me viene a la cabeza que esta simetría igual nos iría bien probar un polares, por ejemplo, porque además... Exactamente, es decir, ¿no? que Algo así. en realidad ese comportamiento que hacemos de la continuidad lo que estamos haciendo es que podemos estudiarlo con polares. Porque aquí lo estamos intentando poner todo bonito para que nos queden las cuentas. Aquí Claro. ahora, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría este menos dos veces. ¿Que quién aparece aquí? Aparece el x más y, perdón, x menos y. Todo eso al cuadrado, ¿verdad? Y entonces, claro, en polares, ¿qué tendríamos? Que en polares el comportamiento de esta función lo que estamos haciendo es ver cómo crecen esos círculos. Lo que está diciendo es que f de r tita, ¿qué sería? Sería aquí el r cuadrado, sería un r a la cuarta, por algo que depende de tita, ¿verdad? Que sería el coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado, todo eso al cuadrado. Luego aquí aparecería un más dos veces el r a la cuarta, que multiplica al coseno al cuadrado, y aquí al seno al cuadrado. Estás tomando tu expresión ya simplificada de arriba, la de la derecha. Exactamente. Sí, Y está, aquí me vale. quedaría menos 2r al cuadrado, que tengo aquí. Tengo aquí el coseno de tita menos el seno de tita. Todo eso al cuadrado. Entonces, visto como función de r, que es lo que me interesa para el crecimiento, que estamos viendo, que esto en realidad es como si fuese un
r a la cuarta y un r al cuadrado, ¿verdad? Ujú. ¿Quién está ganando con este r a la cuarta? Como tengo aquí como un 3r a la cuarta menos el 2r cuadrado, el que gana es el r a la cuarta. Entonces realmente lo que tenemos es que en ese crecimiento no puedo encontrar valores que sean más chicos hacia abajo. Porque lo que estamos viendo precisamente es que esta función es una función de grado 4 De que grado hace 4. como una especie de W así, ¿verdad? Ujú. Chispa arriba, chispa abajo. Si uno lo ve visto como función de R. Entonces estos son precisamente los dos puntos que nosotros hemos obtenido. ¿De acuerdo? Que serían como los puntos P sub 2 y los puntos P sub 3. Esto hay que imaginárselo en dimensión 3. ¿De acuerdo? Esto crece aquí hacia el infinito, crece aquí hacia el infinito. Entonces las funciones, los polinomios de grado 4, si tenemos mínimos, esos mínimos son absolutos o globales. El problema sería si fuese una función polinómica de grado Claro. 5, pero como es una función polinómica de grado 4, es sencillo determinar eso de ahí. ¿Vale? Bueno, a ver, vamos al siguiente. Mira, aquí nos dan una función polinómica de grado 2 y nos dice estudiar los extremos relativos y absolutos de f en R2, ¿verdad? Entonces, comenzamos calculando sus derivadas parciales. Es decir, esto es sencillo porque cuando tienes funciones de grado 2, es muy sencillo la matriz hessiana del comportamiento porque si pensamos en la derivada segunda, cuando llevamos dos veces me va a quedar una matriz constante. Entonces todos los puntos van a tener el mismo comportamiento. O todos son mínimos, o todos son máximos, o todos son puntos de silla. Entonces nosotros calculamos aquí la parcial de f respecto de x en un punto xy. Perdona, repite lo que has dicho. Si tengo cosas de grado 2, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar cuando derive dos veces respecto de x? Que me va a quedar una constante, ¿verdad? Ah, vale, sí, sí. O dos veces Claro. respecto de y. Otra O cosa. respecto de x y respecto de y, que me van a quedar siempre constantes. Entonces, en realidad, la matriz hessiana va a ser una matriz cuyas entradas son constantes. Lo cual significa que Vale, ya. independientemente del punto que sustituya, siempre voy a tener la matriz hessiana, la misma. Lo cual Vale. significa que el comportamiento de todos los candidatos a extremos relativos va a ser siempre el mismo. Es decir, con funciones polinómicas de grado 2 son muy tontas porque independientemente de la función que yo ponga, lo único que va a cambiar es el candidato a extremo relativo que yo coja. Pero o todos son máximos, o todos son mínimos, o todos son puntos de silla. Vale. En este caso lo que tenemos sería al derivar un 2x más 4 y aquí la parcial de f respecto de y en el punto xy, que nos queda un menos 2y simplemente. Luego, ¿quién sería nuestro vector gradiente? El gradiente de f en el punto xy sería el vector 2x más 4 menos 2y. Entonces ahora lo que nosotros es que imponemos que ese vector gradiente sea nulo. Es decir, que el gradiente de f en el punto xy sea igual al vector 0, 0. Si y solo si, debemos resolver un sistema de ecuaciones en el que tenemos 2x más 4 igual a 0 y luego tenemos menos 2y igual a 0. Claro, ¿qué nos da esto? Nos da entonces que la y es igual a 0 y de la x sacamos que la x vale menos 2. Es decir, que tenemos un candidato a extremo relativo que es el punto P, que es el punto menos 2, 0. Ahora para determinar el carácter volvemos a derivar. Entonces, calculamos la matriz hessiana para determinar el carácter de P. Para la matriz hessiana comenzamos calculando la derivada segunda, que aquí ya sí que la podemos poner, no tenemos que ponerlo desglosado como hicimos antes, simplemente decir la cuenta.
derivamos las x cuadradas una vez, nos queda 2x, derivamos otra vez, nos queda 2. Derivamos el cuadrado 0, derivamos el 4x una vez sería 4 y otra vez sería 0. Para la cruzada, la parcial de f respecto de x respecto de y, la expresión derivada parcial respecto de x solo depende de x. Entonces, al derivar respecto de y nos queda 0. Que es lo mismo, como es una función diferenciable, continua, sin ningún problema, esto es por el teorema de Schwarz o el de Hauff. El de Hefter-Young nos da exactamente igual, los dos nos sirven, los dos cumplen las hipótesis. Nos queda que también coinciden las derivadas cruzadas. Y por último, la derivada segunda de f respecto de y dos veces en un punto xy, las x desaparecen, al derivar una vez nos queda menos 2y, al derivar otra vez nos queda menos 2. ¿Eso qué significa? Que como habíamos dicho al principio, la matriz hessiana es una matriz constante, es decir, la matriz hessiana resulta que es siempre, en cualquier punto xy, que nosotros le ponemos así, es la matriz formada por el 2, 0, 0 menos 2. Me dice, hombre, formalmente hay que sustituir. Bueno, sí, formalmente hay que sustituir. Espera un momento. La parcial segunda respecto a y. No, son menos 2. Sí, perdona, era yo que me lo había notado mal aquí. Sí. Vale. Entonces, claro, dice, bueno, sustituimos, ¿verdad? Vale, pues sustituimos. Pues formalmente hay que sustituir. Entonces nos quedaría que la matriz hessiana de f en el punto P, que es la matriz hessiana de f en el punto menos 2, 0, pues es también la matriz constante 2, 0, 0 menos 2, ¿verdad? Aquí sí puedo decir fácilmente, bueno, pues como el determinante de mi matriz hessiana en el punto P es como negativo, entonces en el punto P, que es el punto menos 2, 0, hay un punto de silla. Y esto lo has hecho tan rápido porque por esa simplificación que se da en el caso 2x2, en el caso de dos variables. Porque sabemos que en el caso de una matriz 2x2 o de una función que va de R2 en R, realmente estamos trabajando con matrices, para que sea definida positiva todos los menores tienen que ser positivos. Para que sea definida negativa, el primero tiene que ser negativo y el segundo, que es el determinante, tiene que ser positivo. Vale. Cualquier otro caso es indefinida. Claro, como más serio que el determinante, que es el menor de orden 2, es negativo, decimos, vale, sabemos que no puede ser definida positiva porque no es positivo positivo. Y tampoco puede ser definida negativa porque no es negativo positivo. Porque el segundo ha salido negativo. Como falla, independientemente de lo que pase con el primero, tenemos que es un punto de silla. ¿De acuerdo? Pablo, una cuestión. Lo que acabas de... O sea, estos comentarios sobre los determinantes no... O sea, lo que determina el análisis, digamos, es definida positiva, definida negativa. Y lo que el álgebra se supone que sabemos del álgebra es lo que acabas de decir, ¿no? De los determinantes. Vale. Exacto. Y ahora ya, bueno, pues en el segundo apartado, que nos piden polímero Taylor, ¿verdad? Pues podemos escribir quién sería ese polímero Taylor de orden 2, porque realmente me piden el punto menos 2, 0, que resulta que casualmente mi candidato a punto de silla, ¿verdad? O bueno, mi candidato extremo relativo que ha salido un punto de silla. Entonces, ¿quién sería el polímero Taylor de orden 2 en el punto correspondiente? Una cosa, antes de hacer el polímero de Taylor de orden 2, nos va a tener que dar, si la función es de orden 2, nos tendrá que dar la función original, ¿no? Si lo hemos hecho bien, digo yo. Exactamente. ¿Sabes lo que...? Sí. Sí, ¿no? Al ser, claro, si fuese de orden 3 ya no, pero sí. Vale. Entonces, lo vamos a comprobar. Aquí lo que tenemos es que nos queda lo que vale la función en el punto, ¿verdad? Que sería f en el punto menos 2, 0, más el gradiente de f en el punto menos 2, 0, multiplicado escalarmente por el xy, más, ahora viene el xy multiplicado por la matriz hessiana en el punto menos 2, 0, multiplicado por el xy columna. Hombre, que el gradiente sabemos que es 0. Es el 0, 0.
f en el punto menos 2, 0 sería menos 2 al cuadrado, que vale 4. La i vale 0, nada. 4 por menos 2 sería menos 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? 4 menos 8 menos 4, ¿no? Si no me Menos equivoco. 4, exactamente. Y ahora, ¿aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos la matriz, que sería la matriz 2, 0, 0 menos 2, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría el menos 4. ¿Y aquí quién viene? Esta parte desaparece, ¿verdad? Y tendríamos entonces aquí el qué. Si multiplico, si lo quieres hacer por paso, podríamos decir, mira, primero multiplicamos el xy. Ya tendría que multiplicar fila por columna, ¿verdad? Esto me daría, multiplicado como fila por columna sería 2x. Y aquí fila por columna menos 2y, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría toda esta expresión? Nos quedaría x por 2x sería 2x al cuadrado, mientras que esto sería, este por este sería el menos 2y cuadrado. ¿Y qué nos quedaría entonces? Menos 4 más, aquí tendríamos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Por qué no es la misma función que teníamos originalmente? Ya. Porque lo estamos haciendo centrado en otro punto distinto. Este coincidiría con la función si el desarrollo fuera en el 0, 0. ¿De acuerdo? Pero aquí no lo hemos hecho en el 0, 0, sino que hemos cambiado. ¿Vale? Realmente este es un desarrollo o una Vale. función No, en un vale. cierto punto. Pero aquí hemos cambiado el punto. Como hemos cambiado el punto, la expresión puede ser otra distinta. Pero, Pablo, no nos ha faltado, en vez de poner xy, poner x menos. Claro, el x menos el punto donde. ¿Me lo estoy liando yo ahora? Sí, ¿no? Tendríamos que poner el xy menos, si lo estamos haciendo en el menos 2, 0, sería x Ah, más sí, sí, 2 sí, claro, y, claro, ¿no? claro, Algo claro, así, claro, sí, creo. sí. Es que ese sí me fallo, ese sí me fallo, espérate. Sí, sí. Es que lo he escrito como si fuese en el 0, 0, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, lo que hacemos Sí, todos, sí, ¿no? sí, Porque sí, 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 estamos sí. Aquí acostumbrados a sería que el siempre x sería. como estamos acostumbrados a que sea 0, 0, siempre lo ponemos exactamente. Aquí tengo que Queda un poner más, ¿no? esto. Imagino que queda x menos menos Sí, 2, sí. que sería más, ¿no? Y aquí, exactamente. Y al final tiene que salir lo mismo que la función original. Exactamente. Pablo, que no, queda más, ¿no? Queda más porque es X el más menos. 2. Exactamente. X más 2, x más 2, x más 2. Exactamente. Debería salir lo mismo que en el punto inicial. O sea, que la función inicial. No salía, vamos a ver. A ver, ahora debería ser el menos 4. Ah, nos queda aquí esto que es 0, que desaparece. Y aquí sí tendríamos el x más 2 con el 0, que multiplica al vector columna, que sería 2x más 4. Y aquí sería el menos 2y, ¿verdad? A ver qué da esto. Esto es un i, y posterior un 0, y Eh, esto es una i, Ay, perdón, sí, sí. ¿vale? Sí, cierto. Esto de aquí. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Esta parte sería, este por este nos quedaría un 2x cuadrado. Luego tendría más 4x. El 2 por este me quedaría más 4x. Y este con este más 8. Y esto es una i. Aquí nos daría i por menos 2i, nos quedaría menos 2i cuadrado. ¿Vale? Eh, Y entonces todo esto nos daría el simplificado, un 2x cuadrado menos un 2i cuadrado. Y aquí nos quedaría, ahora los términos en x sería y nos faltaría el 1 dividido por 2 factorial, el segundo exactamente, término sí, sí, cuadrático de Taylor. aquí, el Vale, en vale, medio, ahora se nos van los dos eso. el en Vale. medio. Aquí el 8x. Y ahora de esta parte viene un más Eh, 8. Todo eso dividido entre 2. y Y te aquí el menos faltaría el 4. menos 4. Exactamente. Y entonces ya nos queda este con este sería el x cuadrado.
Este con este sería el menos y cuadrado. Vale. Este con este me quedaría el más 4x. Y ahora 8 entre 2, 4, menos 4, 0. Y lo mismo que teníamos la función f. ¿De acuerdo? Ujú.